La semana pasada hicimos una breve introducción al estudio de Gálatas. Entonces, pues hoy iniciamos en medio de esta situación, en medio de estas dificultades, en medio de esta pandemia. Necesitamos y queremos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en sus manos. ¿Qué te parece? Acompáñenme ahí. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la bendición que nos has dado estar aquí, gracias por la vida, por todo lo que nos das, Señor. Te pedimos porque tu palabra siga siendo escuchada en nuestros corazones, en nuestras vidas, que pueda más tu palabra que cualquier cosa, cualquier pensamiento, que el temor, que la ansiedad que hoy pueda haber, que noticias como te quedas sin trabajo, que noticias como que ya no hay dinero, que podamos confiar más en tu palabra. Sabemos que el dinero es importante pues para nuestro mantenimiento día a día, pero no es determinante porque no nos da toda la seguridad. Tú nos das seguridad, la seguridad que necesitamos. Entonces, en este tiempo, quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a empezar este tiempo de mensajes de tu palabra. Te damos gracias porque pues nos permite seguirte buscando, nos permite seguirte alabando. Y más aún en este tiempo, rogamos para que tu palabra no escasee, sino esté más fuerte ahí en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por todo, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Bendice este momento y bendice a cada persona que está ahí conectada de sus casas para que pueda recibir tu palabra en esta noche. Gracias por todo y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir el libro de Gálatas y el día de hoy vamos a comenzar una serie de mensajes. Está bien la música, ahorita ponemos al final otra vez. Y bueno, esta serie de mensajes se llama Viviendo en Libertad, la libertad en Cristo, viviendo en una libertad que solamente Jesús nos puede dar. Entonces, si tú nos estás escuchando y es parte de nuestra iglesia, o si aún cuando no seas, vamos a ver estos pequeños cuadernillos en donde esos cuadernillos te pueden servir para que tú puedas tener el estudio en casa. Lo que estamos buscando es que si tú eres parte de nuestra iglesia, es que tú tengas un tiempo el viernes en tu casa en la noche. Si tú quieres 8, 7 y media, tú asigna la hora, pero asigna aproximadamente 1 hora y media más o menos de estar leyendo la palabra, orando, cantando alabanzas, y que tengas tu tiempo familiar, un altar familiar ahí en tu casa donde juntos puedan leer la Biblia. Obviamente estamos viendo las noticias y sabemos que al menos algunos dicen que al menos por este mes va a haber ese tiempo así de pues estar refugiados ahí en casa, de no salir o de tener limitaciones en ese sentido, ¿verdad? De estar afuera, evitar lo menos posible. Entonces, la idea es que este estudio te pueda servir para que lo escuches los miércoles en línea, ya sea aquí o donde nos conectemos. También puede ser a lo mejor desde mi casa tener las transmisiones en vivo, pero que tú lo escuches los miércoles para que el viernes tú puedas tener ese estudio ahí con tu familia en tu casa. ¿Sale? Al finalizar ese estudio, lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp, vienen preguntas, y estas preguntas tú las puedes pues compartir con las personas ahí en tu casa. Algunos, pues cada quien va a comentar cosas, van a hacer un resumen de lo aprendido los miércoles, pero te va a dar la pauta para tú poder responder esas preguntas los viernes. Así que ten un tiempo así en tu casa el viernes de alabanza, pon alguna música ahí en la computadora, en tu celular, donde estés alabando a Dios, y luego después vayan al estudio, lean el pasaje. El día de hoy toca de Gálatas del 1 al 9, y luego al final vayan a las preguntas para que vayan pues teniendo un tiempo devocional en casa, que la verdad es muy muy importante. ¿Está bien? Entonces,
con esa introducción, esto lo voy a mandar por WhatsApp. Si perteneces a nuestra iglesia, tenemos un grupo. Si no perteneces a nuestra iglesia, puedes mandarme un mensaje vía inbox o por WhatsApp y yo te puedo mandar esta información. ¿Sale? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver Gálatas del 1 al 9. Ya lo platicamos la semana pasada y el día de hoy iniciamos en esta serie de mensajes que se llama un llamado a la libertad, viviendo en libertad. Entonces, el día de hoy estamos hablando de esta serie donde vamos a hablar de este libro de Gálatas. Ahora, la semana pasada lo he comentado, hoy lo vuelvo a comentar. Las iglesias de Galacia fueron fundadas por Pablo y en algunos de sus viajes, seguramente ahí en Hechos 14 y 15. Muchos estudiosos creen que Gálatas fue escrita a finales de los años 40 y a principios de los años 50 después de Cristo. Y algunos, y sobre todo lo más aproximado, es en el año 50 después de Cristo. Parece que Pablo escribió esta carta antes de que se escribiera el capítulo 15 de Hechos. En aquel tiempo, como crecía, como lo platicamos la semana pasada, el número de los judíos mesiánicos o judíos que creían en Jesús, también crecía el número de seguidores de Jesús, ¿verdad?, que no eran judíos. Es decir, había de los dos tipos, ¿verdad?, tanto judíos mesiánicos que querían seguir a Jesús, pero también había personas que no eran judías y que querían ser seguidores de Jesús, a los cuales más adelante se les llamó cristianos, y a veces hasta se usó este sobrenombre un tanto como para hacerlos menos, ¿verdad?, ofenderlos. Entonces, conforme iba creciendo ese número tanto de cristianos como judíos que querían ser seguidores de Jesús, entonces surgieron problemas, y entre ellos eran algunos judíos que todavía querían insistirle a los gentiles, o sea, personas que no eran judías, que empezaban a seguir a Jesús, que siguieran por ciertas costumbres de la ley para cumplir, ¿verdad?, la apariencia necesaria, que pareciera que eran seguidores de Jesús, que estaban de acuerdo a las enseñanzas de los judíos. Más tarde Pablo encontró que Pedro vivía una forma de vida dual en ese sentido, porque en algún tiempo vivía como gentil, ¿verdad? O sea, gentiles es que personas que no conocían las reglas judías, ¿verdad? Pero eran seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, Pedro vivía con ellos, pero cuando venían algunos que eran los primeros cristianos, los primeros apóstoles de Jesús, se retraía y se alejaba del grupo de los gentiles para irse con los judíos, ¿verdad?, y vivir conforme a reglas judías, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo llegó y vio a Pedro hacer eso, le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú no puedes vivir esa vida dual. No puedes decir, no puedes obligar, tú siendo judío, obligar a los gentiles a que judaicen, es decir, a que tengan costumbres de judíos, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo, estás viviendo mal, Pedro, ¿verdad? Porque de alguna manera ahora somos libres por Cristo, es decir, no tenemos que cumplir ciertas costumbres o reglas, ¿verdad? Que mucha gente hoy en día hace eso, ¿verdad? Cumple reglas para decir, sabes que ahora soy cristiano, ¿verdad? Soy seguidor de Jesús, tengo que hacer ciertas cosas, reglas, obras. Entendemos que la salvación no es por obras, es gratuita, ¿verdad? Tú y yo no tenemos que hacer obras, no tenemos que ir caminando de aquí para allá de rodillas y luego regresando, no tenemos que cumplir ciertas reglas que la religión te dice. No, la salvación es gratuita. Entonces no podemos estar viviendo una vida dual, es decir, bueno, ahora sí creo que las reglas me van a llevar a la santidad, pero después digo que Jesús, si estoy con Cristo, Él me da vida nueva. Entonces no podemos jugar esas dos reglas. O estamos con Cristo o no lo estamos. O somos seguidores de Jesús o no lo somos. Entonces, en aquel tiempo había ese tipo de conflicto. Y conforme había judíos que eran seguidores de Jesús, pero querían seguir teniendo esas reglas judías, también había cristianos gentiles que no tienen nada que ver con judíos, que ahora estaban buscando a Jesús. Todo esto provocó un fuerte conflicto en los Gálatas, tanto que Pablo usó esta carta para animarles a vivir una libertad que solamente Cristo da. Entonces,
tú y yo vivimos en libertad. Vivimos en libertad, ¿en qué sentido? Vivimos en libertad de que podemos servir a Dios sin limitaciones. Pero no vivimos en libertad para pecar y hacer lo que queramos. Al cabo, Dios me perdona. Seguramente has escuchado mucho ahí en tu casa o en la gente hoy en día diciendo: bueno, pues me hago cristiano, pero sigo pecando. Y lamentablemente tenemos gente así que conocemos o que hemos escuchado de otros que dicen: pues esa persona va a la iglesia todos los domingos, siempre trae una Biblia, pero vive bien mal, le golpea a su esposa, trata bien mal a sus hijos, engaña a su esposa. Entonces, ¿qué onda con los cristianos? Y eso no es correcto delante de Dios. O sea, Dios nos dio una libertad para buscarle, ¿verdad? Para no depender ya de la ley, ¿verdad? De la ley de los 10 mandamientos. Ahora somos libres en Cristo Jesús, pero no tenemos esa libertad para pecar y para dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Como decía ahorita, o estamos con Cristo o no lo estamos. Y más en este tiempo, donde tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo. O soy cristiano y confío en Dios, o sabes que hay tantas cosas que me dicen, pánico y estoy en ansiedad y ya murieron tantos allá y tantos acá muertos y tantos enfermos y estoy estresado, estoy nervioso, mejor ya ni salgo, no hago nada, etcétera, y mejor estoy allí estoy perturbada mi alma, estoy preocupado. No, o sea, consideremos lo que digan las autoridades, pero vivamos con Cristo, confiemos. Entonces, ya con esta introducción, esta carta, como fue escrita a los Gálatas, es la iglesia de Galacia. Entonces, así como esta carta fue escrita a ellos, por consecuencia, esta carta también les aplica para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestra iglesia. Así que vamos a abordar este tema con el primer mensaje del día de esta serie, que se llama No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y vamos a ver Gálatas del 1:1 al 9. Así que acompáñenme, por favor, ahí en tus hojas. Bueno, en tu casa después te llegan las hojas, ¿verdad? Si tú quieres. Si no eres de la iglesia, me la pides. Si no, la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y lo primero que tenemos que entender es que hay que reconocer la veracidad de este mensaje. Hay un mensaje que nosotros tenemos que transmitir hoy en día. Como hoy en día existe tantas noticias falsas, seguramente lo has visto, y yo he visto hasta publicaciones falsas, pero también he visto publicaciones para poder determinar cuál es una publicación es falsa y cuál no es falsa. O sea, hay tantas cosas hoy en día que nos pueden influenciar negativamente en nuestras vidas. Entonces, hay que entender la veracidad de este mensaje, la importancia del mensaje que tú y yo tenemos que transmitir. Entonces, Pablo en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Estoy leyendo el 1:1 de Gálatas. El Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Número 1, hay que reconocer que hay veracidad en el mensaje de Dios y en el mensaje de Pablo. Así como Pablo escribió muchas veces a las iglesias, ¿verdad? Él escribía haciendo referencia que tenía una autoridad de Dios. Él lo escribía porque así bien le parecía, sino escribía porque tenía una autoridad de parte de Dios. Pablo afirmaba que él era apóstol y con esa autoridad escribía este libro para los Gálatas, porque Pablo no era apóstol de hombres, ni por hombres, como dice el versículo, ¿verdad? No de hombres ni por hombres, versículo 1:1, sino de Jesucristo. Dice, por Dios el Padre. Es decir, no cualquier autoridad le había sido dada a Pablo. No cualquiera. La autoridad de Dios. Una autoridad que vino
directamente de Jesús, que se mostró a Pablo, ¿verdad? Y le indicó que él fuera un apóstol a los gentiles. No tuvo que estar Pablo andando 3 años conviviendo con Jesús, como Pedro, como Juan y los demás apóstoles. Él recibió la autoridad, no de hombres, como dice el pasaje, sino de parte de Dios. Le dijo: esto quiero que hagas, esto quiero que trabajes, esto es lo que te entrego. Entonces, con esta autoridad, quizás los gálatas se podrían preguntar: ¿a qué autoridad voy a respetar en mi vida? ¿O qué autoridad voy a considerar en mi vida? ¿O voy a reconocer que sus palabras son mentiras de Pablo? Pablo venía con una autoridad de parte de Dios. Entonces ellos, los gálatas, deberían de confirmar y decir: esto viene de Dios, esto Dios me lo está diciendo a mí, esto es lo que Dios me está entregando a mí. Y si o no, hoy en día la gente está hasta peleada con la autoridad. O sea, pareciera que estamos en contra de la autoridad, y hay tantas personas hoy en día que gritan: y soy rebelde, ¿verdad? Y voy a ir en contra de la autoridad. Pues hasta hay una canción, ¿no? Que los jóvenes hace mucho cantaban, ¿verdad? A lo mejor de mi edad, no sé si de tu edad, ¿verdad? Pero de mi edad, y cantaban: y soy rebelde, y soy rebelde. O sea, lamentablemente así es. Y cuando una autoridad quiere establecerse, y siempre hay preguntas: ¿y por qué me estás diciendo esto? ¿Y por qué quieres que haga esto? No queremos faltar a la autoridad, ¿verdad? Por eso hemos tratado de que nuestras transmisiones sean en vivo, para que tú lo escuches en tu casa. No queremos saltarnos la autoridad, porque Dios la ha puesto. Y los gálatas pueden decir: ¿es cierto lo que me está diciendo Pablo o lo desecho? ¿Es cierto lo que él me está diciendo o son mentiras? Ellos deberían entender que lo que Dios le estaba diciendo es lo que Pablo le estaba diciendo. Esta carta, además, estaba declarada directamente para los gálatas. Sin lugar a dudas, esta era una iglesia, no era de judíos, sino de gentiles, personas que no tenían nada que ver con el contexto judío. Entonces, esta carta y estas palabras también son para ti y para mí, como muchas que están escritas a la iglesia especialmente. Obviamente la palabra de Dios es útil para todos, pero esta carta en particular habla de cosas que la iglesia debía hacer en aquel tiempo. Por lo tanto, también me ayuda a mí para poder aprender su palabra. Ahora, Pablo deseaba mostrar el mensaje con la debida gracia, con el regalo no merecido. Es decir, no escribió esta carta para afirmarse más o menos grande entre aquellos que le iban a escuchar, sino usaba la gracia de Dios. Dice versículo 3: gracia y paz. Con una gracia, con el regalo de parte de Dios, con la aceptación de parte de Dios, porque él también necesitaba ser acepto de parte de Dios. Él necesitaba el regalo no merecido de parte de Dios para poder hablar estas palabras. La misma gracia que tú y yo necesitamos día a día. La misma gracia de la que Dios nos rodea y nos da un día más de vida sin merecerlo, ¿sí o no? Sin tener la autoridad de decir: dale a Dios un día más porque merezco. La verdad es que no merecemos nada de esto. Y aún así Dios nos da la oportunidad de vivir en este tiempo de gracia, de misericordia. Y si o no, ha visto no la gracia de Dios, porque Él ha suplido nuestras necesidades, aún en medio de este tiempo. De verdad, que a la gente con la que he hablado por teléfono, algunas personas de la iglesia han dicho: a nosotros no nos ha faltado nada. ¿Sabes qué? Gracias a Dios. Y esa es la gracia de Dios. La misma gracia de Dios que nos da la capacidad de buscarle, de conocerle y de ser aceptos delante de Él cuando algún día partamos de esta tierra. Pero además Pablo hablaba con la paz, con una paz que tú y yo necesitamos, con una paz no para que Pablo pues estuviera en guerra con la gente, ¿verdad? Y estuvieran enojados por lo que Pablo decía, sino hablaba con una paz que de verdad, ¿cuánto hoy en día la gente necesita? Paz, no golpearles, ¿verdad? Paz, ¿verdad? Te golpeo. No, con una paz que la gente necesita escuchar de nosotros, de verdad. ¿Qué transmitimos a la gente? ¿Qué mostramos a la gente hoy en día? Sobre todo en medio de esta pandemia. ¿Damos paz a la gente? ¿Damos palabra de Dios? ¿O sabes qué? Andamos en pánico, igual como la gente allá afuera. Pablo usaba estos dos términos, gracia y paz,
porque iba a hablar cosas duras a la gente y a los Gálatas más. Gracia y paz. Porque aún en medio de una situación difícil, yo puedo hablarte de la palabra de Dios, pero con una paz que tú puedes disfrutarla. Martín Lutero dijo, estos dos términos, la gracia y la paz, constituyen el cristianismo. ¿De qué me sirve la gracia si no hay paz? ¿De qué me sirve la gracia si no hay paz? ¿De qué me sirve la gracia de Dios? Ser acepto por Él, tener vida eterna, pero no tengo paz. ¿De qué me sirve? Estoy todo intranquilo, todo preocupado. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya no venden huevos, ¿verdad? Ya se acabó el rollo de papel, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Me van a pagar la próxima quincena, pero tengo vida eterna. ¿Qué te sirve saber tener gracia de Dios si no tienes paz? Pero ¿de qué sirve la paz sin la gracia de Dios? ¿De qué sirve tener tu anaquel lleno, tu alacena llena para un año? Imagínate con tener comida por un año, está difícil, ¿verdad? Para un mes, para 15 días, si no tienes paz en tu corazón. ¿De qué sirve tener paz? Ese es el segundo ejemplo que quería decir. ¿De qué sirve tener tu anaquel lleno, tu alacena llena, pero no tienes la gracia de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas los mejores médicos a tu alrededor, el mejor médico que pueda haber en la ciudad, y tengas esa paz, pero no sepas a dónde va a ir tu alma cuando muera? ¿Qué sirve? Gracia y paz. Es importante, por eso Pablo lo dijo en este mensaje, antes de hablar fuertemente hacia los Gálatas. Además, el mensaje de Pablo iba de un buen recordatorio. Mira lo que dice Gálatas 1, 3 y 4. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí hay algo que Pablo quería recordarnos a los Gálatas. ¿Qué es lo que quería recordarme? ¿De dónde proviene esta gracia y paz? Sean dadas a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es un punto central. Esta carta tiene su centralidad en Dios y en su palabra y en Jesucristo. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quitar eso de la fórmula de nuestras vidas? ¿Cómo quitar esto de nuestro día a día? Hacer a un lado Dios y el Señor Jesucristo. No se puede. ¿Cómo hacer a un lado en una iglesia a Dios y al Señor Jesucristo? No se puede. ¿Cómo puedes tú decir, bueno, ahora soy cristiano, escucho la palabra de Dios, estoy con Dios, estoy libre en Cristo Jesús, pero me olvido de Dios y me olvido de Cristo y ando en libertad? No puedes, no se puede. Es como dar un mensaje sin Cristo en la iglesia o en este púlpito o en este lugar, no tiene sentido. Una vida sin Cristo, una vida centrada en Dios, ¿hacia dónde se dirige? Quizás por eso Jesús se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz, para que nos enfoquemos en Él y tengamos nuestros ojos puestos en Él. El versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando ahora de Jesucristo especialmente, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús, según el versículo, dice, para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. En la palabra librarnos, no es para sacarnos de este mundo al momento de ser salvos, sino librarnos significa arrancar, extraer o seleccionar a una persona entre muchas de este mundo malvado, en que aún viviendo en este mundo podemos vivir diferente, no bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la nueva vida en Cristo. Pablo por eso hablaba esto de inicio, para decir, acuérdense que Jesús nos libró de nuestros pecados. Como digo, no para arrancar, o sea, esta palabra librarnos tiene que ver con arrancar, extraer o seleccionar, pero no para quitarnos de este mundo malvado, sino seguimos viviendo en este mundo, en medio de esta pandemia, en medio de este virus que aún todavía no han encontrado esa cura, pero con Cristo, viviendo diferente con Cristo, no bajo la esclavitud del pecado.
Y de verdad, pareciera que todo este recordatorio de Pablo, haciéndonos recordar que no estamos esclavos del pecado, sino tenemos una nueva vida en Cristo, va a ser recordada por mucho tiempo durante este libro de Gálatas. Así que, considerando este punto, ¿verdad? De que reconocemos la veracidad del mensaje, de quién viene y por qué lo está diciendo, tú y yo tenemos que estar cuidándonos de algo. ¿De qué? Que hay un falso evangelio. Mira lo que dice ahora Gálatas capítulo 1 del 6 al 8. Estoy maravillado, fíjate lo que dice Pablo ahora en los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Ah, caray, ¿hay un evangelio diferente? No que haya otro, dice Pablo, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está Pablo hablando, ve estos dos versículos, es muy interesante. Pablo decía, ¿qué pasó con ustedes? Gálatas, estoy maravillado de ustedes. O sea, ¿qué situación tuvieron ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué situación vivieron, Gálatas? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, piénsalo aquí. O sea, ¿qué salió mal, Gálatas? O sea, ¿en qué punto se alejaron? De hecho, más adelante, Pablo dice, yo estoy convencido y estoy seguro que si hubiera sido posible, ustedes se hubieran sacado los propios ojos, ¿verdad? Cuando recibieron el evangelio. Ahora, ¿qué pasó con ustedes? En una versión diferente dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Es decir, Gálatas, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué se desviaron? Y sí o no, tú y yo conocemos personas así, ¿verdad? Que están con Dios, que conocen a Dios, pero después escuchas de ellos un año después, o no sé, 6 meses, y después ves su vida bien mal. Y dices, oye, ¿qué pasó contigo? Si tú venías, y venías a veces hasta llorando. Oye, por favor, ayúdame. Dile a Dios que me ayude, ¿verdad? Y venías, y mucha gente hasta hace decisiones, y dice, Dios, úsame a mí, yo voy a ser un misionero, voy a ir a las naciones. Y ahora ve dónde está su vida. ¿Qué pasó con su vida? Pablo dice, por eso estoy horrorizado de ustedes. Dice ahí que están apartándose tan pronto de Dios. Ahora, vamos a entender cómo era este evangelio que Pablo decía que estos Gálatas seguían. O sea, qué características tiene este evangelio que hizo que los Gálatas se alejaran de Dios. La misma palabra nos lo dice. Y eso te puede ayudar a ti y a mí para poder entender, a ver, ¿me estoy apartando del evangelio correcto? ¿Me estoy alejando de Dios? Ahora, antes de eso, mientras algunas cartas de Pablo rebosaban de agradecimiento y alabanza, como la de los filipenses, como la de los de repente Pablo animaba a que se mantuvieran firmes, como los tesalonicenses, que alababa su fe y su trabajo. En esta carta a los Gálatas, Pablo no está contento, no está nada contento. Así que pon atención en lo que vamos a estar viendo, no el día de hoy, sino los demás estudios, para que veas que Pablo no está muy contento con esto, lo que está sucediendo con los hermanos de Galacia. Ahora sí, 3 cosas que te voy a decir acerca de cómo era aquel evangelio. Número 1, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, estamos leyendo dice versículo 7, no que haya otro, Pablo dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 3 cosas de este evangelio para que tú lo puedas considerar. Número 1, no es un evangelio legítimo, es ilegítimo. Es un evangelio, ¿con qué otra palabra puedes decir legítimo? ¿Vale? Ilegal. ¿Qué otra palabra? Apócrifo. Es un evangelio que no es legítimo, es ilegítimo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús vino a predicar un evangelio. ¿Cuál evangelio? El de las buenas nuevas en Cristo Jesús. Cristo Jesús no predicó otro evangelio, solamente uno.
Muchas personas hoy en día dicen que hay varios caminos para llegar a Jesús. ¿Has escuchado eso? Hay varios caminos para llegar a Dios, ¿verdad? Cada quien pone su propio camino. No, hay solo un camino. Y si estos hombres estaban siguiendo otro evangelio, entonces, que Pablo afirma, entonces es un evangelio apócrifo, es un evangelio ilegal, que no es el de Cristo Jesús. Tú y yo sabemos que para poder llegar a Dios, ¿es por medio de quién? De Cristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces solamente existe un evangelio de las buenas nuevas. ¿Qué otra característica tiene este evangelio? Dice, sino que hay algunos que os perturban. ¿Cómo es que las buenas nuevas, el evangelio significa buenas nuevas, puedan perturbar? Otra palabra de perturbar, o la raíz que se está usando, es engañar o causar confusión. Y esto solo proviene del enemigo. Perturbar, su raíz griega es tarazo, que es volverse ansioso o angustiado. Y así es como trabaja el diablo. En Juan 10:10 dice, el versículo que muchas veces lo decimos, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que tenga que ver con algo que te perturba no es de Dios. Todo lo que tenga que ver con algo que te perturba tu alma, tu ser, no viene de Dios. Todo lo que te preocupa, te provoca ansiedad, eso no viene de Dios. Vi un comentario, me llamó mucho la atención, y es lo que pasó con Job. ¿Te acuerdas? Job capítulo 1 y Job capítulo 2. ¿Cómo es Job ahí? No es temeroso. Incluso su misma esposa le dice, oye, ¿no ves cómo te está yendo? ¿Sabes qué le dice? O sea, reniega a Dios, ¿te acuerdas? Y muérete. Y ya muérete, Job le dice. Y Job le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Verdad? Y desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, sea el nombre de Jehová bendito, etc. Y en todo eso no pecó Job. Pero si tú ves en el capítulo 3, Job en el capítulo 3 maldice a Dios más de 15 veces. ¿Qué pasó con Job? Es el lugar donde el diablo lo quería tener. Es el lugar donde el diablo lo quería tener, perturbando su alma. Al diablo no le interesan al enemigo no le interesaban los bienes perdidos de Job, ni las vidas perdidas de su familia. Su objetivo era ver a Job perturbado, y lo logró. Definitivamente es lo que quiere el enemigo, perturbar nuestra alma. ¿Y cuánta gente hoy en día, siendo cristianos, en este tiempo, su alma está perturbada? De verdad, o sea, yo te puedo decir, o sea, mejor dices, ay, ¿cómo le puede hacer en medio de este mundo? No es fácil. Y más en esta pandemia que vivimos, escasez en que vivimos. O sea, el enemigo que quiere hacer, perturbar tu alma, afectar tu alma, ir directo a tu alma para hacerte sentir mal. Eso es lo que está buscando el enemigo. Pero además, el tercer punto, este evangelio pervierte al verdadero evangelio, el de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 1:6. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este evangelio pervierte el verdadero, hace que lo cambies por el verdadero. Este evangelio distorsiona el verdadero evangelio. Este evangelio que estaba predicando en aquel momento, el cual no era el evangelio, estaba en base a las obras, no en base a la fe. Entonces, el que algunos creyeron en este evangelio estarían desechando el sacrificio de Cristo. Este evangelio que le estaba siendo predicado a los Gálatas, el cual no es el evangelio que tú y yo conocemos, es el evangelio de las obras, creyendo que tu fe se basa en obras, en lo que hace tu vida, en caminar, en irte de rodillas, en quién sabe cuántos kilómetros. Ese es el evangelio. Es perverso este evangelio, pervierte el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Y aquella persona que cree más en sus obras que en Cristo Jesús, ¿sabes qué estás haciendo? Estás negando la cruz de Cristo. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú confiaras más en tus obras que en la obra de Cristo que Él hizo en la cruz, entonces estás desechando su sacrificio. Pero si tú apuntas tu fe en Cristo Jesús,
en la cruz de Cristo deseches tus obras, por más buenas que creas que sean. ¿Cómo desechar este evangelio? Este evangelio de las obras. Lamentablemente muchos han puesto su fe en este falso evangelio porque confían en sus buenas obras antes que en la salvación de Cristo. Confían más en su conocimiento antes que en la misma palabra. Otras personas simplemente confían más en lo que ven y no dejan sus vidas en la fe de Cristo Jesús. Y no sé si te has fijado, hay gente muy que tiene mucha ciencia, conoce mucha ciencia, doctorado, maestrías, ¿verdad? Y les hablas de la palabra y ellos dicen, eso no es cierto. Conozco familiares que les hablo de la Biblia y dicen, no, o sea, ahorita es la acción, ahorita es lo que está pasando, deja tú la Biblia. Y personas así están negando a lo que Jesús hizo en la cruz, no creen lo que dice su palabra. Algunos dicen que debemos de creer en algo que va en contra, se nos dice más bien que debemos creer en algo que va en contra de los conocimientos científicos y de la experiencia personal. Debemos de creer en un hombre muerto, pero también que resucitó de entre los muertos y que Dios lo transformó en un cuerpo glorioso que está sentado en la diestra del Padre. En eso necesitamos creer. No en este evangelio que pervierte, que es el evangelio, como dije al inicio, el evangelio apócrifo, pero que es el evangelio que perturba. Ten cuidado con este evangelio. Pero ¿sabes qué? Hay un resultado del que predica este evangelio. Con eso terminamos el día de hoy. Mira, lee Gálatas capítulo 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, o sea que anatema otra vez. Te lo leo en otra versión. Versículo 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Versículo 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea ¿qué? Maldita. Pablo les dice, aun si nos escuchan de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio del que han recibido ustedes, esa persona le caiga la maldición de Dios. Esa persona que les predica eso sea condenada a destrucción. Fíjate. O sea, ¿hasta qué nivel Pablo está diciendo esto? No era suficiente con Pablo decir, mira, no se junten con esa persona, no le hagan caso. Como la clásica mamá que le dice a sus hijos, ya no andes con esas muchachitas, ¿verdad? Que te están permitiendo. No. O sea, Pablo va a un punto bien alto. O sea, no solamente le hagas caso a esa persona. O sea, fue algo más que no simplemente no escucharlos. Pablo pensaba que debían sobriamente ser malditos esas personas. No los escuches. Ten cuidado con ellos. De verdad, hay personas tan solo con eso, que tú les puedes decir, oye, a ver, hay personas que tocan las puertas de las casas y, oye, te voy a compartir una palabra de Dios. A ver, ¿qué evangelio me estás hablando? ¿Cuál es el evangelio que tú me traes? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio único que conocemos, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó. Si alguien te predica un evangelio diferente a esto, entonces esa persona debe ser ¿cómo? Maldita. Así de claro. Pero también es una protección para nosotros. Ten cuidado qué evangelio predicamos. Independientemente que aquellas personas predicaban del evangelio de las obras, de verdad, la gente hoy en día necesita escuchar el evangelio de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que tú y yo predicamos a la gente? ¿Qué es lo que tú y yo compartimos a la gente? Y más en este tiempo.
¿Qué palabras damos a las personas hoy en día, en este tiempo? Amigo, la gente necesita escuchar del Evangelio, de las buenas nuevas. Así que algunos dirán, oye, ¿dónde está el amor de Pablo? Porque está hablando palabras bien duras. El amor de Pablo es para las almas que están en peligro del infierno. Si el Evangelio es falso y no otra buena noticia, para nada, entonces no se puede salvar a alguien. Si este Evangelio es falso y no otra buena noticia, para nada, entonces no se puede salvar a alguien. Pablo estaba enfocando, dice, ¿sabes qué? Si vamos a hablar el Evangelio correcto, el Evangelio de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque hay personas, hay almas que están en peligro de ir al infierno. Entonces tenemos que hablar el Evangelio correcto, las buenas nuevas que traen salvación a alguien. Piénsalo en ese sentido, cuán importante es predicar este Evangelio. La gente necesita escuchar el verdadero Evangelio, no el Evangelio de Pablo, no mis palabras, no mis dolores, lo nuevo que aprendí en la escuela. La gente necesita escuchar de las buenas nuevas de Cristo Jesús. La gente no necesita de nuestras palabras, de nuestra elocuencia, de nuestros diplomas que conocemos, que tenemos. Necesitan de Cristo y de su palabra y de las buenas noticias del Evangelio. La gente necesita dejar sus vidas en Cristo, porque si así lo hacen, tendrán una vida nueva y una vida eterna en los cielos. ¿Cuánto no es importante hoy en día eso? Piénsalo. Imagínate que tú y yo como iglesia, como pueblo de Dios, salgamos a predicar el Evangelio. A lo mejor obviamente ahorita por las restricciones de las autoridades no, pero por las redes sociales, por nuestros grupos de amigos en WhatsApp, ¿verdad? Aprovechando lo que tenemos a la mano para que más personas conozcan de Cristo. Te voy a compartir una historia y con eso termino el día de hoy. Una historia que a lo mejor ya habéis escuchado, si no, pon atención y puede servir para cerrar este tiempo. El mensaje del rey hay que transmitirlo. Una vez leí que allá por el año 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos, el rey de Inglaterra tenía que pronunciar un discurso muy importante dirigido a todas las naciones de la comunidad británica. Se quería usar la radio para alcanzar a todos los pueblos. Era una de las primeras veces que esto acontecía en el mundo. Podemos imaginar la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar, pues era el rey quien iba a hablar al pueblo. El rey Jorge de Inglaterra tenía ya programada una hora determinada para pronunciar su histórico discurso. Un hombre que trabajaba en la estación de radio era muy diligente y había estudiado a fondo todo lo relativo al funcionamiento de la radio, de manera que estaba listo para actuar cuando el rey hablase. Algo sucedió en segundos antes que el rey comenzara. Aquel hombre descubrió un cable partido en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Agarró los cables con sus manos y durante 15 minutos el rey estuvo hablando a través del cuerpo de aquel hombre. Imagínate. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para aquel discurso, porque él pensó, el mensaje del rey hay que transmitirlo sin falta. Sirve nuestra mente, sirve nuestro cuerpo y espíritu de vehículo transmisor del mensaje del Evangelio. Pregúntate, ¿ha servido tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que otros conozcan del Evangelio? No del falso Evangelio, no del apócrifo Evangelio, no del que pervierte, no del que perturba, sino del Evangelio de Cristo. Y a veces tenemos minutos, tan pocos minutos, porque la verdad es que no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra, ¿verdad? Nadie sabe. Pero lo estamos haciendo.
estamos compartiendo. Amigo y hermano, esto es un llamado a la libertad. No la libertad de, soy libre para saltar, soy libre para... Eres libre para predicar la palabra de Dios. Eres libre para servirle a Él. Eres libre para ser un instrumento que Dios utilice para su obra. Así que te dejo con esto.